Refam, reuniones familiares de amistad, proyecto evangelístico para salvar almas para Dios. Amén. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Cordial saludo también a los amigos, a todos los que nos ven y nos escuchan. Dios les bendiga. Estamos aquí para seguir predicando la palabra del Señor con este precioso proyecto que se llama La Refam. Amén. Hoy tenemos una lección muy bonita que se llama La manifestación más grande de Dios. Acordémonos, en la lección anterior nosotros vimos las manifestaciones de Dios. Amén. Y habíamos visto cómo este Dios Espíritu se manifestó de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Recuerdan? Se le manifestó a Abraham, se le manifestó a Jacob, se le manifestó también pues a todo un pueblo de Israel. Acuérdense, por citar algunas, también a Moisés. Entonces, hoy vamos a mirar este Dios que nosotros tenemos se manifestó. Y ahora vamos a mirar cómo. Amén. Vamos a mirar entonces el versículo que dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 3:16. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Empezamos. Bienvenidos todos, hermanos. Amén. Vamos a mirar entonces, miren, el enfoque de esta lección que vamos a tener nosotros. Vamos a mirar cómo Dios se manifestó de una manera ahora diferente, en la cual usted y yo podemos identificar a través de las escrituras cómo este Dios maravilloso ahora se manifestó en carne. ¿Qué le parece? Como dice la palabra del Señor, no nos olvidemos, grande es el misterio de la piedad, grande, indiscutiblemente, eso dice, amén, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Mire, e indiscutiblemente no tiene discusión. No tiene discusión. Grande es el misterio. ¿Cuál misterio? Bueno, ahora en esta hora, perdón la redundancia, usted va a saber que este misterio le va a ser revelado a usted y a mí. Amén. ¿Por qué? Porque el misterio era grande de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Vamos a ver ahora con qué propósito. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos va a demostrar a través de varios versículos cómo este Dios maravilloso y con qué propósito lo hizo, ahora se manifiesta en carne. Por eso ahora la manifestación más grande de Dios. Amén. Ahora miramos aquí. Usted mira que tenemos aquí unas figuras que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le recuerdo, esta no es la Santísima Trinidad. No, de ninguna manera. Acordémonos, Dios es uno. Amén. La Biblia, a través de toda su palabra, se muestra como una Biblia monoteísta, o la palabra de Dios es monoteísta. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente habla de un solo Dios. Vamos a mirar ahora las manifestaciones aquí, ¿sí? O los títulos que Dios tiene para el propósito. Por ejemplo, Dios es Padre. ¿Por qué? En la creación, Dios se manifiesta como Padre porque Él es creador de todas las cosas, aún de nosotros mismos. Dios creó todas las cosas. Amén. Cuanto más, mire, la creación más hermosa que somos nosotros, usted y yo. Aleluya. Dios es Hijo. Mire, vaya tomando en cuenta. Yo no digo hay Padre, hay Hijo y hay Espíritu Santo, porque lo estaría haciendo tres. Mire cómo yo me refiero y cómo usted tiene que identificarlo.
Amén. A Dios. Dios es Padre en la creación. Dios es Hijo en la redención. Amén. ¿Por qué? Porque Él vino a redimirnos. Ya vamos a mirar todo esto. Dios es Espíritu Santo en la regeneración. Amén. Entonces, estudiamos otra vez. Dios es Padre porque es Padre de creación. Dios es Hijo en su manifestación, que es lo que ya leímos, como Hijo. No que sea Hijo de Dios, sino que se manifestó como Hijo para redimirnos a usted y a mí. Dios es Espíritu Santo en la regeneración. Recuerda que estudiamos ya ese capítulo, que Dios es Espíritu, que en su esencia Dios es Espíritu, su naturaleza es ser Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren, ¿verdad? Entonces, este Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo se nos presenta según los propósitos. Padre por la creación, Hijo con el propósito de redimirnos, Espíritu Santo, su naturaleza para regenerar a usted y a mí. Amén. Entonces, ahora tenemos algo que usted y yo queremos que usted observe. Por ejemplo, este Dios que se manifestó en carne, estuvo en la tierra, tuvo hambre, tuvo sed, como hombre, como usted y como yo. Pero esa es la bondad de Dios y la misericordia, como este Dios, dejando su trono de gloria, vino para redimirnos a usted y a mí, no importándole nada dejar su trono. Amén. No es que exista otro Dios de ninguna manera, sino el mismo Dios como hijo. Amén. Como hijo. Vino entonces ¿a qué? Para redimirnos. Bendito sea el Señor. Entonces, yo quiero aquí detenerme un poco. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara. Esta manifestación de Dios, amén, que Dios llama como hijo de Dios, es lo que nace. Lo que nace es hijo de Dios. Por eso es llamado así. ¿Qué dice la palabra del Señor en San Lucas? Mire, miremos un ratito qué dice la palabra del Señor. Lucas 1:31. ¿Qué dice la palabra del Señor? Amén. Lucas 1:31 dice de la siguiente manera, verá. La palabra del Señor. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No dice es el Hijo. Ponga en cuenta y leamos bien las Sagradas Escrituras. Es importante leerla bien, porque para ver qué es lo que nos quiere decir el Señor a través de su Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Como le digo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Eso le dice el ángel. No le puso el nombre José, ni María, ni su familiar. Este nombre vino del cielo a través de un ángel. Y entonces continúa y sigue diciendo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No dice, este es el Hijo del Altísimo, sino, y será llamado. ¿Por qué? Porque nace del vientre, porque nace de una madre, porque nace en el mundo. Amén. Por eso será llamado Hijo de Hombre también. Mire, y será llamado entonces, y será llamado el Hijo de Dios, pero no que sea Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo, mire, Dios, su esencia, su naturaleza, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Será. Note eso. Será. No dice el santo ser es el Hijo de Dios. No dice eso. Amén. Amén. Eso entonces nosotros tenemos que entender muy bien, queridos hermanos y amigos. Amén. Entonces, este Dios maravilloso se manifestó en carne. Amén. ¿Para qué? Para redimirnos. Bendito sea el Señor. Para poder perdonar nuestros pecados. Él no se quedó quieto, ¿verdad? De pronto ya sabemos lo que pasó. Las clases anteriores que vimos, lo que pasó en el Edén. Se rompió la comunión con Dios. El primer pecado de la desobediencia. Y entró el pecado al mundo, ¿se acuerdan? Pero este Dios maravilloso no se quedó tranquilo, porque su creación más hermosa es usted y yo. Amén. Y Él vino, se manifestó en carne, Dios mismo. Amén. Para poder salvarnos a usted y a mí. ¿Qué dice la palabra del Señor? Me gustaría explicar mucho más, pero es tan extenso todo esto. Bendito sea el Señor, de mucha bendición. ¿Por qué? Para que nosotros sepamos, amén, sepamos, hermanos, valorar lo que Dios nos ha dado, lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, lo que Dios, mire, dejando todo para venir Él, manifestarse en carne y morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén. Otros versículos que quiero que usted y yo veamos. Amén. Mire, como hijo, no que sea hijo, sino como, o sea, en su manifestación en carne, como hijo, nació, lo que leímos, nació. Mateo 1:21, ¿qué dice? Mire, como hijo nació. Vamos a mirar Mateo 1:21 e Isaías 9:6. Como hijo, Él nació. Y como Dios, Él es eterno. ¿Qué dice Mateo 1:21? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías 9:6, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, ¿verdad? Hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Qué le parece? Como hijo, creció en sabiduría, mire. Lucas 2:52. Como Dios, ¿qué dice? Sabe todas las cosas. Juan 21:17. Y Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Qué dice Isaías? Gloria al Señor. ¿Qué dice Juan 21:17? Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció y le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Gloria al Señor. O sea, Él lo sabe todo. Bendito sea el Señor. Como hijo, tenía hambre. Mateo 4:2. ¿Qué dice? Como Dios, Mateo 4:19-21, alimentó a multitudes. ¿Verdad? Qué hermoso. Entonces, Mateo 4:2, ¿qué dice? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Él tuvo hambre, dice, ¿verdad? ¿Qué dice también? Alimentó a multitudes, como Dios, Él alimentó a multitudes. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando 5 panes, mire, y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo el Señor? Bendijo y lo partió los panes y dio a los discípulos y a la multitud. Y dice la palabra del Señor que comieron todos, bendito sea el Señor, y se saciaron y recogieron lo que sobró, los pedazos y aún 12 cestas más. Gloria al Señor Jesús. Y los que comieron, dice la palabra del Señor, fueron como 5,000 hombres, hermanos, sin contar los niños. Eso lo hizo como Dios, mire, Él mismo, como hijo, era siervo. Mire, Filipenses 4:2.
y, y cómo, y cómo Dios, Él era o Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Miremos eso. ¿Qué dice? Hijo, Filipenses, si Él se despojó a sí mismo, mire cómo Él hizo, sino que se despojó a sí mismo. Mire, la manifestación más grande, si vamos entendiendo, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Gloria al Señor Jesús. Se despojó, hecho semejante a hombres. Él se despojó a sí mismo, porque Él es Dios y se hizo como siervo, semejante a hombre, como leímos, como hijo, ¿verdad? Amén. ¿Y qué dice? Pues entonces, como Dios, Él es Rey de Reyes y Señor de Historia, Apocalipsis 16. Y su vestidura, ¿qué dice la palabra del Señor? Y en su muslo tiene escrito este nombre que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor Jesús. ¿No le da alegría eso? Que este Dios maravilloso vino para salvarnos a nosotros. Bendito sea el Señor. Sigamos. Como hijo, Él habitó en la tierra. Como hijo. Pero como Dios, Él creó la tierra. Bendito sea el Señor. Juan 1:4, ¿qué dice? Y aquel verbo, escuche bien, mi hermano, ahí en casa también hay usted escudriñando. Juan 14, aquel verbo, lo que la, amén, que no veía, lo que solo se echaba, amén, porque Él es espíritu, acuérdese, que aquel verbo fue hecho carne. Y mire lo que dice, y habitó entre nosotros. Mire, habitó entre nosotros, fue hecho carne, dice la palabra del Señor, y habitó entonces y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué le parece? Unigénito, no dice primogénito. Amén. Porque primogénito es cuando van a tener más. Es el primero. Va a haber un segundo, va a haber un tercero, ¿verdad? Pero unigénito, único, como es este único Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a seguir mirando. Mire, entonces, como hijo, Él oraba. Como hijo. Te va a preguntar, pero si Él siendo Dios, ¿cómo así Él oraba? Ya vamos a ver. Oraba como hijo, pero como Dios, Él contesta la oración. ¿Qué le parece? Bendito el Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Como hijo, y estando en agonía, mire, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor, mire lo que dice la palabra del Señor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero como Dios, mire, como Dios, y todo lo que pidieres, como Dios, Él escucha la oración. Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, escuche bien, lea usted por favor, hermano, la palabra del Señor. Y todo lo que pidieres entonces en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, o sea, en la manifestación. Entiendas esto. Amén. Que Dios nos esté abriendo el entendimiento para entender sabiduría, lo que Dios nos quiere decir en esta hora. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué le parece? Como Dios, bendito sea el Señor. Mire lo que dice la palabra. Como hijo, Él llevó el pecado, pero como Dios, Él perdona pecado. ¿Qué le parece? Bendito sea el Señor. Miren, como hijo, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Le hubiese sido necesario padecer muchas veces, pero desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, dice la palabra del Señor, para quitar de en medio el pecado. El sacrificio que Dios hizo en sí mismo para quitar el pecado del mundo a nosotros.
¿Qué le parece? Bendito sea el Señor. Pero como Dios, mire, como Dios, Él perdona pecados. Bendito sea. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Como Dios, Él perdona pecados, ¿verdad? Mire lo que dice la palabra del Señor. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Como Dios, mire, este Jesús mismo, esta manifestación, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones pensando: ¿por qué habla este así, este Jesús? ¿Cómo así habla así? Y ellos decían: blasfemias, porque lo dice un hombre. Porque estos fariseos no sabían que él era Dios. Entonces, ¿por qué habla así este? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Se hacen una pregunta ellos, si no solamente Dios, y eso es verdad. Pero a usted y a mí ya nos está siendo revelado que este Dios maravilloso, aleluya, que se manifestó en carne, vino para salvarlo a usted y a mí. Bendito sea el Señor. Aleluya. Continuemos. Mire, como hijo en la carne, Él murió. Ay, pero usted me va a decir, ¿cómo puede morir Dios si Él es Dios? Miremos las Sagradas Escrituras. Como hijo Él murió, pero como Dios, Él resucitó. Bendito sea el nombre de Jesús. Como hijo, cuando Jesús había tomado vinagre, ¿qué dijo Él? Consumado es. ¿Se acuerdan? Consumado es. Terminado está. Y habiendo inclinado su cabeza, escuche bien, mi hermano, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. ¿Dios puede morir? No. ¿Sabe lo que sucedió allí? Es que la carne, acuérdese, estaba manifestado en carne. La carne murió, pero el Espíritu no. Porque Dios es Espíritu. Amén. Acordémonos de eso. Y dice que entregó el Espíritu. La carne clamaba sobre sí, ¿verdad? Porque era la carne. Acuérdese que tenía sed, tenía hambre, se cansaba. Hacía todo lo que hacemos nosotros, la carne. La carne sufría, la carne gemía. Sí sentía dolor. Pero hermanos, Él entregó el Espíritu, dice. Bendito sea el Señor. Salió Dios de ahí. Pero como Dios, Lucas 24, del 1 a 6, ¿qué dice? Miren, el primer día de la semana, ya había pasado una semana. Gloria a Dios. En la mañana vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas. Mire, ¿para qué? Para preparar el cuerpo según ellas. Vinieron según ellos. ¿Para qué? Algunas mujeres trajeron. Y entrando, ¿qué dice la palabra del Señor en Lucas? No encontraron el cuerpo. Amén. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estas mujeres perplejas corrieron, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y aquí dice, se pararon juntos dos varones. Dos ángeles del Señor se pararon, hermanos, con vestiduras, dice, resplandecientes. Y como tuvieron, dice, temor, estas mujeres bajaron el rostro, hermano, a tierra. Gloria al Señor. Y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Gloria a Dios, al que está vivo. Él no está aquí, le dicen estos dos ángeles. Él ha resucitado. Bendito sea el Señor de la gloria. Acordaos lo que Él dijo, lo que Él habló cuando estaba en Galileas. Bendito sea el Señor, lo que Él predicó. Hermanos, como Dios, Él resucitó. ¿Sabe por qué? Porque Él no puede morir. Él es Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, todo este hermoso capítulo que lo hemos visto a través de la Biblia, este Dios maravilloso que usted y yo tenemos, se manifestó en carne. La manifestación más grande, más gloriosa que hizo el Señor fue manifestarse en carne con un propósito: salvarlo a usted y a mí. Y yo le doy la gloria y la honra a este Dios. ¿Por qué?
porque su palabra también y su sacrificio me llegó a mí. Y yo estoy seguro que también quiere llegar a usted. Bendito sea el Señor. Que este sacrificio que Dios hizo no sea en vano. Y no se olvide, amigo, Jesucristo, este Dios, también murió por usted en la cruz del Calvario. No importa lo que usted haya hecho. Mientras usted esté vivo, hay esperanza. Gloria al Señor Jesús. Acuérdese, Él pagó ya por usted. Ahora usted solamente tiene que aceptarlo en su vida y en su corazón. ¿Para qué? Para que este sacrificio no sea en vano. Amén. Gloria al Señor Jesús. Los dejo pues entonces con esta lección y nos vemos en la próxima. El Señor Jesucristo me los bendiga.